Ujú. Bueno, buenos días. Vamos a iniciar con el caso clínico del día de hoy. Sesión inmunológica, inmunodeficiencia de anticuerpos. Yo soy la doctora Marcela Hidalgo Villalobos Ordaz, residente del segundo año de alergias e inmunología clínica. Doy las gracias a mi profesor asesor, la doctora en medicina Carmen Zárate Hernández, por la colaboración en esta presentación. Iniciando con el caso clínico sobre la ficha de identificación, su nombre por sus siglas ARH, género masculino de 3 años 10 meses de edad. Él es residente de aquí de García de Nuevo León. Lugar de nacimiento aquí en Monterrey. De antecedentes familiares, madre de 32 años, padre de 37 años, aparentemente sanos los dos. Hermanos de 12 años, también aparentemente sano. Y bueno, el motivo de consulta fue el 11 de diciembre del 2019 por sospecha de una inmunodeficiencia primaria. Sus banderas rojas, bueno, él tiene el antecedente de un hermano finado a los 8 meses de edad por sepsis, desconocen ahí la etiología de los padres, y también un primo en tratamiento con inmunoglobulina, aparente diagnóstico de agamaglobulinemia. En ese momento, pues la mamá no sabía el diagnóstico del primo. Niegan consanguinidad. De antecedentes perinatales, él fue producto de la gesta 2, un embarazo normoevolutivo, cesárea por pérdida de bienestar fetal a término, fue egresado de manera conjunta y se le dio lactancia materna hasta el año de edad. Onfalorexis normal a la primera semana. Y de antecedentes personales patológicos y no patológicos, hospitalizaciones previas a nuestra interconsulta fueron negadas. Niega enfermedades congénitas, cirugías, fracturas o transfusiones. Su esquema de vacunación completo, al parecer sin reacciones a las mismas. Y bueno, en cuanto a su principio y evolución, inicia su padecimiento actual 3 semanas previas a ingresar aquí al hospital, con tos y expectoración, tratado con antibióticos, obviamente sin mejoría clínica, con fiebre también de difícil control. Se agrega dificultad respiratoria y se ingresa el 5 de diciembre con diagnóstico de una neumonía adquirida en la comunidad, complicada y derrame pleural derecho del 50%. Aquí se le hizo manejo quirúrgico con pleurodesis, decorticación y colocación de sonda pleural anterior y posterior. Obviamente de ahí se tomaron algunos cultivos, la tinción de Barr estaba negativa, pero el cultivo del líquido pleural sí con Streptococcus pneumoniae, sensible a penicilina, por lo cual se inicia el tratamiento con ampicilina y ceftriaxona. Solicitamos pues, laboratorios de control. Presentaba en ese momento una anemia microcítica hipocrómica. Em, También de alteración, leucocitos en 4290 estaban bajos, linfocitos también bajos, neutrófilos y proteínas C reactivas se encontraban elevadas. Pedimos subpoblaciones de linfocitos, que es como el abordaje inicial, y estos se encontraban normales, pero al pedir los CD19, que son parte de la población de linfocitos B, se encontraban disminuidos. Es importante checar los números absolutos y el porcentaje. Si se fijan de porcentaje, era 0.07%. Entonces ahí ya tenemos pues un punto a favor. Solicitamos inmunoglobulinas y la IgA estaba disminuida, IgG también y la IgM también. Por lo tanto, pues ahí tenemos depresión de estas inmunoglobulinas. Ante la sospecha de una posible inmunodeficiencia por anticuerpos, solicitamos pues prácticamente hacer por medio de Western Blot la determinación del BTK, que es la tirosina sinasa de Bruton. En el control, si se fijan, estas son placas de Western Blot, son como unas laminillas de gel donde expresan algunas proteínas y se empiezan a teñir de acuerdo a los anticuerpos que tú pones. El BTK en el control, pues sí se expresa, pero en el paciente, por las siglas ARH, pues no tenía presentación de la BTK. Y también se le mandó pedir esta citometría de flujo. En el eje de las X tenemos los CD3, que obviamente sí tenemos presencia de CD3, que es parte del linfocito T. Y en el eje de las Y tenemos los CD19, que son linfocitos B. Si nos fijamos pues en el diagrama, en la parte de arriba, pues no tenemos presentación de CD19. Por lo tanto, pues aquí nuestro diagnóstico quedó como una agamaglobulinemia ligada al X o agamaglobulinemia de Bruton. El 19 de diciembre se le indicó inmunoglobulina humana a 700 miligramos kilo día. Fue egresado el 23 de diciembre
obviamente con antibiótico profiláctico, en esta ocasión se le dio amoxiclav, y con su tratamiento ideal, que es la gamaglobulina mensual. Vamos a hacer el abordaje primero de las inmunodeficiencias primarias de anticuerpos, que es lo que corresponde a este tema principal. Y bueno, ¿qué son las inmunodeficiencias primarias de anticuerpos? Son un grupo de trastornos del sistema inmunológico que se caracterizan por una producción defectuosa o bien insuficiente de anticuerpos. Estas enfermedades pues suelen ser causadas por alteraciones genéticas que me van a llevar a la afección de el desarrollo o bien la función de mi linfocito B, que son las células principales para la producción de anticuerpos. Según el ACID, que es la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias, pues me aborda todas las clases de inmunodeficiencias que podemos tener, siendo la de anticuerpos la más frecuente, que es hasta el 52%. Dentro de las de anticuerpos tenemos otro tipo de patologías, que se incluye la inmunodeficiencia común variable, la deficiencia selectiva de IgA, deficiencia de subclases de IgG, hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia, agamaglobulinemia, tanto ligada al X como también recesivas, y los síndromes de hiper-IgM. ¿De acuerdo? Todas estas entran dentro de la deficiencia de anticuerpos. Para yo poder conocer todos estos tipos de defectos, tengo que irme hacia el origen, ¿de acuerdo? Saber cuál es la maduración o las fases de maduración de mi linfocito B para yo detectar dónde está el defecto y qué voy a tener en consecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, principalmente pues la maduración se va a dar en la médula ósea con una célula madre, que es la principal. Después me va a generar un linfocito pro-B, linfocito pre-B, linfocito inmaduro. Ahí yo incluiría entre inmaduro y maduro un linfocito virgen, linfocito maduro. Todo esto son independientes de antígeno todavía. Y luego pasan a órganos linfáticos secundarios, ganglios linfáticos y vaso. Aquí es donde ya se va a dar la diferenciación hacia células plasmáticas o células de memoria. Pero aquí mi linfocito B ya es dependiente de un antígeno, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? En mi linfocito B, si yo le pongo zoom a lo que pasa en cada maduración del linfocito, obviamente voy a tener ahí cambios genéticos. Esto se le conoce como reordenamiento primario de genes codificadores de inmunoglobulinas. Lo vamos a ver esto un poquito más adelante en detalle, no me voy a meter mucho ahorita, pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que ir produciendo, conforme va madurando mi linfocito B, algunas inmunoglobulinas. ¿Cómo? Haciendo recortes de algunos genes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la parte izquierda, en la cadena ligera, se van a ir recortando algunos genes, tanto de las zonas variables, de diversidad, de unión y la zona constante, ¿sí? Hasta yo tener la producción de mi inmunoglobulina, sus dos cadenas pesadas y sus dos cadenas ligeras, ¿de acuerdo? En este diagrama viene un poquito más explícito. En cada maduración que va sufriendo mi linfocito B, voy a tener ciertos receptores característicos. Y yo voy a decir, bueno, si mi linfocito está en la fase pre-B, ¿qué es lo que va a pasar en él? Va a ir expresando ciertos receptores de superficie, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en mi linfocito B inmaduro, aquí ya tenemos estas dos proteínas, que es IgA alfa y beta, y el receptor del linfocito B, que me expresa IgM, ¿de acuerdo? O sea, las cadenas muy. Pero también ya tengo la formación de las cadenas ligeras. Para cadenas ligeras son dos, kappa y lambda, ¿de acuerdo? Y ya cuando mi linfocito B pasa a ser maduro, pues si se fijan, ya en su superficie ya tiene ambos receptores, IgM e IgD, que son los principales. A partir de mi linfocito maduro, ya se diferencia en célula B de memoria o célula plasmática, ¿sí? Esto así a grandes rasgos. Entonces, el linfocito B pues experimenta una mayor diversificación de su repertorio de anticuerpos. Obviamente esto ya es en los órganos linfáticos secundarios. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, ocurren eventos de recombinación de cambio de clase. Es decir, ya cuando está maduro, va a identificar hacia qué subclase va a cambiar, ¿sale? Pero también tenemos hipermutaciones somáticas. ¿Qué quiere decir? Que la hipermutación somática de la zona variable de mi inmunoglobulina va a tener otro reordenamiento genético para que éste tenga mayor especificidad cuando se una a algún antígeno.
Para conocer pues ya todo el desarrollo de mi linfocito B, ahora sí vamos a ver de toda la cadena de maduración, dónde pueden estar los defectos que me pudieran ocasionar una inmunodeficiencia de anticuerpos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si el defecto está en la maduración de mi linfocito pro-B a mi linfocito pre-B, que es aquí donde tenemos el gen BTK, pues entonces yo voy a sospechar en una agamaglobulinemia, ¿de acuerdo? Sea ligada al X o sea recesiva. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí se detuvo la maduración de mi linfocito B y ya no pudo madurar hacia las siguientes líneas celulares. Por lo tanto, no voy a tener producción de ningún tipo de inmunoglobulina. ¿De acuerdo? Y esto pues va a bloquear la producción de las células B inmaduras. Ahora, si tengo mi alteración en la fase de linfocito B maduro, hacia cuando se hace el cambio de isotipo a las otras inmunoglobulinas, pues bueno, aquí yo puedo sospechar en un síndrome de hiper-IgM. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que mi linfocito B sí puede expresar, porque ya dijimos que aquí ya expresa inmunoglobulina M y D. Entonces, ¿qué va a tener? Pues sí, esta expresión de IgM, pero de las demás inmunoglobulinas, pues no. ¿De acuerdo? Entonces, las demás espero que estén normales o bajas. Perdón, bajas o sí pueden estar normales o bajas. Perdón, bajas o ausentes en hiper-IgM. ¿Y qué pasa si ahora el defecto está en mi linfocito B maduro, yéndose hacia la diferenciación de células plasmáticas? Aquí entran otro tipo de patologías, que es la inmunodeficiencia común variable, que hasta en el 10% son monogénicas, es decir, que solo un gen va a estar afectado. Entran las deficiencias de subclases de IgG, entra la deficiencia de IgA selectiva, si únicamente el defecto está ya en la producción de IgA. Entra la hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia, y esto es porque pues, hay una falla selectiva entre la maduración de mi célula B madura hacia ya la producción de células plasmáticas. ¿De acuerdo? Y es así como más o menos si yo pienso en dónde está el defecto, puedo ya más o menos saber qué voy a tener alto o qué voy a tener bajo. Y bueno, en general en las inmunodeficiencias de anticuerpos, ¿cuándo lo podemos sospechar? Siempre vamos a tener algunas banderas rojas. Aquí, para eso tenemos que hacer una historia clínica pues adecuada. Tener antecedentes familiares de consanguinidad, muerte prematura no explicada o con algún déficit inmunológico, ya que la mayoría de las inmunodeficiencias primarias pues son enfermedades que se heredan o bien pueden ser autosómicas recesivas o ligadas al X. También es importante la edad de presentación de nuestro paciente. En el caso de por deficiencia de anticuerpos, es más frecuente que se den a partir de los 6 meses de edad. Y ahorita vamos a ver por qué. Aquí la primera opción, si yo pienso en un niño mayor de 6 meses, sería pensar en una inmunodeficiencia humoral específica por una deficiencia de anticuerpos. ¿Qué debemos de valorar como signos sospechosos o datos que me hacen a mí sospechar de una inmunodeficiencia? Que tenga 4 o más infecciones de oído en un año, 2 o más infecciones también de senos paranasales en un año, 2 meses o más de tratamiento con antibiótico que no me esté respondiendo adecuadamente, 2 neumonías en un año, dificultad para alcanzar el peso y talla adecuados, también presentación de abscesos en algunos órganos. Hay que revisar también cavidad oral, boca, en busca de aftas persistentes o algunas otras infecciones como candidiasis. La necesidad de un paciente que tenga que recibir antibiótico intravenoso para poder combatir alguna infección, 2 infecciones de sepsis y pues antecedentes familiares de inmunodeficiencias primarias. Si yo tengo 2 o más de estas señales, pues ya lo catalogo como un probable diagnóstico de inmunodeficiencia primaria. Pasando a las manifestaciones clínicas. Si yo tengo una inmunodeficiencia de anticuerpos, que los anticuerpos, su papel es tratar de opsonizar las bacterias encapsuladas y no los tengo, pues obviamente voy a tener un aumento de bacterias piógenes encapsuladas, porque no tengo quien las controle, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son? Streptococcus pneumoniae, Haemophilus, Moraxella, Staphylococcus aureus, Neisseria meningitidis, Pseudomonas y Mycoplasma principalmente. En algunos casos raros, aquí sí hay que diferenciar, por ejemplo, en agamaglobulinemia
y en inmunodeficiencia común variable sí pueden tener infecciones más graves e incluso tener patógenos oportunistas como Pneumocystis jirovecii y algunos otros hongos. En cuanto a las infecciones respiratorias, ¿cuáles van a ser las más frecuentes en estas patologías? Otitis, sinusitis, neumonías o faringitis. Infecciones gastrointestinales, el paciente puede tener diarreas crónicas o recurrentes, una malabsorción y pérdida de peso. El patógeno más común es diarrea, entonces por eso sí pienso en allí en malabsorción, pero también hay otros menos frecuentes como rotavirus, campylobacter, enterovirus, salmonella y clostridium, ¿verdad? Aquí también es importante recalcar que cuando se tiene una enfermedad pulmonar crónica, que es pues una de las complicaciones más temidas en estas patologías y una de las principales causas de morbilidad y mortalidad temprana en estos pacientes, la sospecho en inmunodeficiencia común variable y en agamaglobulinemia ligada al X. También vamos a tener infecciones en otros órganos y sistemas, por ejemplo, micoplasma y ureaplasma, que han sido identificados como causa de artritis crónica erosiva, que tengamos también celulitis o abscesos subcutáneos, meningitis crónicas o meningoencefalitis, está causada por enterovirus, que es más característica de pacientes con agamaglobulinemia, mayor riesgo de sepsis y enfermedades hepáticas crónicas, que esto ya va más hacia un síndrome de hiper-IgM, algunas enfermedades alérgicas que me enfocan más hacia irme hacia una deficiencia de IgA. También podemos tener trastornos autoinmunes o incluso inflamación crónica, pero esto va más enfocada hacia las común variable, es decir, que presenten bronquiectasias, citopenias autoinmunes, enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa e incluso hasta linfomas. O sea, cada una, como que en general, sí tenemos algunos patógenos relacionados en todas, pero cada una de las deficiencias de anticuerpos van a tener algo característico, ¿sale? Ahora, para el abordaje diagnóstico, yo necesito de primera instancia los niveles séricos de inmunoglobulinas, ¿de acuerdo? También podemos hacer respuesta a vacunas de antígenos, proteicos o polisacáridos. Podemos solicitar también la enumeración y fenotipado de células B y pues también las pruebas genéticas, ¿no? Que estas son iniciales o se pueden también llevar de seguimiento, que ya nos van a proporcionar pues la respuesta definitiva del diagnóstico del paciente. Por lo tanto, el primer paso que vamos a hacer es primero medir los niveles de inmunoglobulina en suero, ¿de acuerdo? Tenemos 5 tipos de inmunoglobulinas. Recalcar que la IgD no suele incluirse en la medición porque, bueno, aquí los niveles normales en suero son muy bajos y su función aún no se comprende completamente, ¿sí? Solamente entra pedir IgD en caso de una hiper-IgM, que es una mutación en el gen MDK, pero esta corresponde o entra más bien en las deficiencias por síndromes de autoinflamatorios. Entonces se sale un poquito de aquí del cuadro. Para poder solicitar nuestras inmunoglobulinas, al tener los resultados, debemos de checar nuestras tablas. ¿Por qué? Porque va a variar la cantidad de cada inmunoglobulina de acuerdo a la edad de nuestro paciente, ¿de acuerdo? Entonces sí, siempre tenemos que tenerlas ahí en cuenta. Y bueno, cualquier combinación de niveles bajos y normales de inmunoglobulinas, pues sí debe de motivarnos a hacer nosotros una evaluación adicional. Por ejemplo, pacientes que tengamos niveles normales, pero fuerte sospecha clínica, sí estamos forzados a pedirles algún estudio adicional, más que nada para descartar deficiencias específicas de anticuerpos, ¿de acuerdo? En esta tabla, pues más que nada fue para tenerla pues aquí presente y revisar si tengo algunas deficiencias de mis inmunoglobulinas, en qué sospechar, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo IgA ausente, pero IgM normal e IgG normal, pues sospecho en una deficiencia de IgA, ¿no? Por ejemplo, si tengo IgA normal, IgM normal, pero IgG baja, bueno, también sospecho en una inmunodeficiencia humoral. Según los valores de mis inmunoglobulinas, son las que me van a enfocar hacia qué diagnóstico poderme ir, ¿de acuerdo? Y pues bueno, los próximos pasos en la evaluación inmunológica, pues generalmente pedimos anticuerpos, títulos de vacuna,
y al final la enumeración y el fenotipado de las células B. Podemos solicitar también niveles de subclases de IgG. Tenemos 4 subclases, 1, 2, 3, 4. Esto es un tema aún controversial. Algunos expertos indican que estas pruebas de subclases de anticuerpos no están universalmente recomendadas. ¿Por qué? Bueno, un ejemplo sería que, por ejemplo, la IG1, esta me representa el 70% del total de mis IgG. Entonces, si yo ya tengo mi valor normal de IgG, pues ya sé que la mayoría va a ser IG1. ¿De acuerdo? IgG2, niveles bajos pueden estar asociados, sí, a una deficiencia de polisacáridos, pero incluso si tengo mis valores normales de IgG2, tengo que sospechar por deficiencia de polisacáridos. Y la IgG4 en general pues son niveles bajos, incluso en la población pues normal. También si se llegan a solicitar, pues hay que checar las tablas de referencia según la edad. Y bueno, aquí el segundo paso que podemos hacer ante sospecha de inmunodeficiencias de anticuerpos sería pedir anticuerpos específicos contra antígenos polisacáridos o bien antígenos proteicos en respuesta a vacunas, ¿de acuerdo? Aquí hay que recordar que las vacunas pueden estar compuestas por antígenos proteicos. ¿Qué quiere decir antígenos proteicos? Si vemos aquí en nuestro diagrama, por ejemplo, la neumococo, la conjugada, esta es de antígenos proteicos. ¿Qué quiere decir? Yo tengo mi polisacárido del neumococo, pero se une a una proteína carriadora. ¿Con qué fin? Con el fin de que sea identificado por mi linfocito B, pero que también sea identificado por la célula T. ¿Qué quiere decir? Que va a ser una respuesta T dependiente. Tengo la participación de las dos células. ¿Para qué? Para que me genere una respuesta de memoria, ¿de acuerdo? Y sea una respuesta efectiva. ¿Sí? Pero por el otro lado también tenemos vacunas con antígenos solo de polisacáridos. ¿Qué va a pasar con los polisacáridos? Sí van a ser reconocidos por mi linfocito B, pero son T independientes, no participa el linfocito T. Sí voy a tener una respuesta a ese tipo de patógenos, pero no voy a generar una respuesta de memoria como yo quisiera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí los niños pequeños y los adultos mayores sí responden de manera diferente a los antígenos de serotipo específico. Incluso los niños menores de 2 años pueden no generar respuestas adecuadas a los polisacáridos. ¿Qué vacunas utilizar? Hay vacunas de antígenos proteicos, tétanos, difteria, Haemophilus, y vacunas conjugadas, que sería la vacuna de neumococo, el Prevenat, que es la 13 valente, que es la que ponemos normalmente en la cartilla de vacunación. Y otras de antígenos polisacáridos, que estas se pueden llegar a poner en niños mayores de 2 años y adultos, que es el Pulmovax, que son vacunas polisacáridas, que son las de 23 valente. Ahora bien, en cuanto a la respuesta de anticuerpos a antígenos proteicos, en el caso de irnos por las vacunas de tétanos y difteria, aquí las respuestas deben ser evaluadas en bebés, pero después de haber recibido al menos 3 inmunizaciones. Es decir, estas pues se agregan en la vacuna hexavalente a los 2, 4, 6 meses, ya puedo yo valorar. Los resultados van a depender pues de la cantidad de títulos que yo tenga. Por ejemplo, en el caso de aquí de tétanos, un resultado mayor a 0.1 a 0.2 unidades mililitro se consideran protectores, sí en adultos de 50 años, pero porque ellos pues ya no hemos recibido ningún otro refuerzo de la vacuna, versus los niños, por ejemplo, de 19 meses que han recibido pues vacunas con el esquema habitual. Aquí en ellos, si yo tengo un título de esa cantidad, pues posiblemente yo sí piense en una inmunodeficiencia primaria. Lo mismo pasa con los títulos de difteria. Me cambia un poquito ahí los niveles de referencia a 0.01 a 0.1 unidades mililitro, que son protectores, pero también tengo que considerar la edad del paciente y la historia de vacunación. Con cualquier resultado de título de vacuna bajo o normal bajo, puedo yo hacer una prueba de provocación, es decir, ponerles nuevamente ya sea vacuna de tétanos o de difteria y valorar nuevamente la respuesta. Si yo tengo una respuesta de mis valores basales mayores a 4 veces el valor basal, se considera que
sí cree pues anticuerpos, o más bien mi paciente sí creó anticuerpos y sí está protegido, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la respuesta de anticuerpos a los antígenos polisacáridos neumocócicos, tenemos dos tipos de vacunas. Las conjugadas, que es la 13 valente, y la no conjugada, que es la 23 valente. ¿De acuerdo? La no conjugada se puede administrar en mayores de 2 años con enfermedades de alto riesgo. Y aquí va a cambiar un poquito los valores. Se considera que los niveles de anticuerpos protectores contra los serotipos de Prevenar, la 13 valente, son mayores al 0.35 microgramos mililitro y del Neumovax, que es la 23 valente, son de 1.3. ¿Sí? Aquí debemos de solicitar títulos neumocócicos a laboratorios que obviamente nos ofrezcan tantos serotipos como sea posible para nosotros poder hacer la comparación. Podemos hacer una prueba con vacuna. ¿Qué vacuna se usa? Se usa la vacuna polisacárida de 23 serotipos. Es una dosis únicamente, se administra intramuscular. Y cuando yo la administro, es importante, perdón, antes de yo administrarla, tener mis títulos de anticuerpos. Se administra la vacuna y a las 4 o 6 semanas después vuelvo a pedir otros niveles de anticuerpos. ¿Qué valores yo espero encontrar? Aquí se considera protector si tengo más de 1.3 microgramos mililitro tras la vacunación, o bien, porque sucede que no tengamos el previo a la vacunación, que solamente se vacunó y yo tengo que ver si hubo respuesta o no. ¿De acuerdo? En estos casos, si es un niño mayor de 6 años o adulto y observo una respuesta de al menos 2 veces los niveles de 1.3, en al menos el 70% de los serotipos de la vacuna, yo digo que sí me produjo respuesta, o sea, sí produce anticuerpos. En niños menores de 6 años, yo esperaría una respuesta de al menos el 50% de los serotipos que estuvieron bien. Si esto no sucede, bueno, entonces ahí es cuando ya sospecho de una deficiencia selectiva de anticuerpos. Pasando al siguiente paso y el último, que sería la cuantificación y el fenotipificado de células B. Este es útil cuando se observan déficits evidentes en el número total de células B o en las células B de memoria con el cambio de clase. Pedimos los CD19, CD20, que es en general el linfocito B. Igual hay que checar, de acuerdo a la edad, cuál es el valor normal. Aquí los pacientes con menos del 2% de células B, es decir, de CD19, pues sí es importante hacerles una evaluación molecular. Podemos hacer citometría de flujo también, que sería muy importante para evaluar el número de células B en sangre periférica. Y la citometría de flujo más bien me va a valorar los marcadores de superficie de mi linfocito B. Por ejemplo, si me da CD19, pues esta me identifica todos los subconjuntos de células B en general, ¿de acuerdo? Pero si pido, por ejemplo, CD27, me va a dar el fenotipo de mi linfocito B, pero de memoria. Si pido CD38, distingue la célula de transición del linfocito B a plasmablasto. Y si pido CD21, es un marcador para la activación de las células B y que expresan las células B maduras. Entonces, con estos me puede generar una idea de si los expresa o no los expresa, yo poderme fijar si tengo deficiencia en linfocito B maduros o si mi deficiencia está ya en la diferenciación a plasmablastos, para darnos una idea general. Y bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento ideal en estas inmunodeficiencias de anticuerpos es terapia de reemplazo con inmunoglobulina. Puede ser intravenosa o puede ser subcutánea. ¿En quiénes está indicada? Pues en pacientes que no van a tener ninguna inmunoglobulina, que son los agamaglobulinemias ligada al X, la inmunodeficiencia común variable, el síndrome de hiper-IgM. Aquí va a haber algunas excepciones porque hay algunos que están ligados al X, hay otros que son recesivos. La deficiencia de subclases de IgG siempre y cuando este paciente tenga infecciones recurrentes. No van a estar indicadas en deficiencias selectivas de IgA, deficiencias de subclases de IgG, pero que no tengan infecciones recurrentes, ni tampoco en una hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia. ¿De acuerdo? Entonces, si mi paciente tiene títulos de IgG menor de 200 miligramos de decilitro, aquí podemos incluso administrar una dosis de carga, que sería una dosis de 1 gramo por kilo en una sola aplicación o en varias aplicaciones. Las dosis normalmente
lo que manejan ahí la literatura es si es intravenosa de 400 a 600 miligramos kilo. Hay algunos que se expanden hasta 800 miligramos. Esta es cada 3-4 semanas. Si preferimos la vía subcutánea, se reduce la dosis 100 a 150 miligramos kilo y también reducimos el tiempo, 1 a 2 semanas. Mi objetivo, mantener mi IgG sérica mayor de 500 miligramos decilitro y obviamente mantener a mi paciente libre de infecciones. La vida media de eliminación de la IgG es aproximadamente 23 días. Por eso es que tenemos las dosis cada 3, cada 4 semanas, con el objetivo de mantener los niveles basales que ya comentamos. Y cuando yo necesito mantener niveles altos, es decir, mayor de 800 miligramos de decilitro, cuando mi paciente tiene enfermedad pulmonar crónica y o sinusitis crónica refractaria. Necesito llegar a unos niveles más altos para protegerlo. Podemos dar también antibióticos profilácticos permanentemente, bueno, de manera principal en pacientes con bronquiectasias, enfermedades pulmonares crónicas o sinusitis crónicas. Y profilaxis también antibiótica, puede ser trimethoprim, puede ser amoxicilina, puede ser acitromicina. Profilaxis antiviral cuando lo requiera también y profilaxis antifúngica. Algo importante, también la vacunación en estos niños, obviamente en pacientes con agamaglobulinemia común variable, hiper-IgM, lo importante es no administrar vacunas vivas atenuadas, ¿sale? ¿Cuáles serían? La BCG, fiebre amarilla, varicela, ahí faltó rotavirus y la triple viral. Esas están completamente contraindicadas. ¿Y quiénes son candidatos a trasplante de médula ósea? Bueno, aquellos con síndrome de hiper-IgM, pero que sea ligado al X, esa es la única cura en ellos. En agamaglobulinemia ligada al X, podemos indicarlo solamente en infecciones graves, recurrentes, que pues están en tratamiento con la gama. Y en la inmunodeficiencia común variable, esto solamente en casos de que sea del tipo monogénico. Pasando un poquito, yéndonos hacia un subtipo de la inmunodeficiencia de anticuerpos, vamos a platicar sobre la gamma-globulinemia ligada al X. Esta fue la primera inmunodeficiencia primaria descrita. Su epidemiología con una incidencia global de 1 en 100,000 nacidos vivos. Y algunos países pues sí llevan ahí el seguimiento de su incidencia y prevalencia, que son muy pocos realmente. En Estados Unidos tenemos una prevalencia de 1 en 379,000. En Noruega, 1 en 100,000, que son menos. En Suiza, 1 en 200,000. Y un poquito de historia. Bueno, en 1950, Glassman y Rienicke realizaron los primeros reportes de inmunodeficiencias. Y 2 años después, el pediatra militar, Ogden Bruton, reportó el primer caso de un niño con agamaglobulinemia. Era un niño de 8 años que desde los 4 años había tenido ahí antecedentes de otitis de repetición, artritis, infecciones respiratorias, y pues él lo reportó en la revista de Pediatrics. Y él se percató de la deficiencia de las inmunoglobulinas por medio de electroforesis. Fue hasta el 93 que se identificó, ahora sí, ya el defecto molecular. Pasaron bastantes años. Y la clasificación, según su modo de herencia, vamos a tener la que es ligada al X, por ahí la mutación en el gen BTK, tirosin sinasa de Bruton. Podemos tener autosómicos recesivos, que ahí vamos a tener alteraciones en otro tipo de los receptores de mi linfocito B. Por eso les decía en un inicio que es importante conocer la fase de maduración del linfocito para saber dónde está el defecto. Autosómico dominante también hay varios casos que son un poco más raros. Y bueno, ¿qué es la gamaglobulinemia de Bruton? Es igual una inmunodeficiencia primaria. Es originada por la mutación que codifica la tirosin sinasa de Bruton, localizada en el brazo largo, la porción 22 del brazo largo del cromosoma X. Y su rol principal es promover a la célula pre-B, es decir, hacer la diferenciación de mi linfocito pro-B a mi linfocito pre-B, ¿de acuerdo? La edad de presentación se da incluso en mayores de 6 meses. Si yo digo que está ligada al X, pues aquí el defecto va a estar asociado a hombres, las mamás van a ser portadoras, y lo importante es que solamente vamos a tener falta de respuesta humoral, que quiere decir que mi respuesta celular va a estar conservada sin problema.
Está ligada al X, la mayoría de las mutaciones son familiares dadas por madres portadoras, pero aún así del 15 al 20% son mutaciones de nuevo. El 50% sí tienen historia familiar de algún integrante afectado. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Principalmente va a ser un hombre que inicia a partir de los 6 meses de edad. ¿Alguien se pregunta por qué inicia a los 6 meses de edad? Bueno, pues por el traspaso ahí trasplacentario de la inmunoglobulina G. Todavía a los 6 meses va a estar protegido nuestro bebé con anticuerpos maternos. Hasta los 6 meses, ahora sí ya le corresponde a él producir sus propios anticuerpos. Como no lo va a poder hacer, es ahí cuando vamos a tener las deficiencias, ¿sale? Infecciones bacterianas recurrentes, el 50% de estas manifestaciones ocurren en el primer año de vida. También hay que hacer una historia familiar detallada, si se tienen parientes varones anteriores que también hayan tenido infecciones de repetición, o si tuvieron enfermedades importantes cuando eran niños o murieron incluso cuando eran niños. Las manifestaciones clínicas, muy parecido a lo que ya comentamos, como no voy a tener ni siquiera producción de un solo anticuerpo, entonces las alteraciones más comunes van a ser a nivel respiratorio, del 60 al 87%, como neumonías, otitis, sinusitis y síndrome sinopulmonar. Le sigue en frecuencia lo gastrointestinal, con diarrea, gastroenteritis, puede haber apendicitis, perforación intestinal o colitis en los últimos casos. Otras patologías pueden también presentar artritis, meningitis estos pacientes, algo de abscesos, piodermitis, el eczema gangrenoso en un 2%, que ahorita lo vamos a comentar, e incluso lo menos frecuente, hasta pericarditis, hepatitis. ¿Cuáles van a ser los patógenos involucrados? Si no tengo anticuerpos, como comenté, que son los que nos ayudan ahí en la defensa de patógenos encapsulados, pues voy a tener un aumento de estos patógenos. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus, Moraxella, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, Neisseria meningitidis y Mycoplasma pneumoniae. Y aquí en algunos pacientes, de hecho, debutan con un eczema gangrenoso. Esto es importante porque entonces todo niño con eczema gangrenoso que tenga o no tenga sepsis por pseudomonas, se debe sospechar inmunodeficiencia hasta no demostrar lo contrario. También tenemos patologías por enterovirus, que sería poliovirus, ecovirus, coxsackie, los cuales me ocasionan meningoencefalitis crónica, neuroregresión, miositis, dermatocytitis, incluso hepatitis crónicas. Infecciones gastrointestinales, ¿cuáles son los más comunes? El Campylobacter jejuni y Giardia también. Estos patógenos pues me lleva a que mi paciente tenga diarreas crónicas e incluso malabsorción. Se ha asociado también esta patología con autoinmunidad e inflamación. En comparación con otras inmunodeficiencias primarias, pues se considera que tienen un bajo riesgo de enfermedad autoinmune, pero sí hay reporte de casos. Pueden generar también artritis, que se presenta en más del 20% de los pacientes. Estos igual relacionados con enterovirus o micoplasma, pero responden bien a la infusión con gamma. También pueden generar Crohn. O yéndonos al otro extremo, incluso hay reportes de generación de adenocarcinomas con una prevalencia de 1.5 al 6% de que sea maligno. Esto va asociado a los patógenos más frecuentes, que es Giardia y Helicobacter pylori. En el 25% también se han reportado neutropenias. Diremos, bueno, pero ¿por qué neutropenias si la alteración también está más bien en el linfocito B? Bueno, el tener neutropenias me contribuye a que obviamente esos pacientes se infecten más. El mecanismo aún no está claro, pero bueno, en un estudio, Farrat y asociados notaron ahí una disminución en el número de precursores de granulocitos en la médula ósea de estos pacientes, lo que sugiere que la mutación BTK también puede estar aquí alterada en esta línea mieloide. Esto me disminuye pues, la maduración de las células. Y pues algo importante es que el BTK tiene 1096 mutaciones, algunas sí relacionadas también con neutropenia. En la exploración física que voy a encontrar en estos pacientes, retraso en el crecimiento, secreción retrofaringea, pueden tener otitis de repetición, incluso perforación membrana timpánica, ganglios linfáticos atróficos y el indicio clínico más importante para confirmar el diagnóstico de agamaglobulinemia es la ausencia de tejido linfoide. No van a tener amígdalas.
¿Cómo voy a hacer un diagnóstico? Aquí varía, depende de la literatura que revisemos, pero bueno, la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias Primarias me lo divide en dos. ¿Cuándo tengo un diagnóstico definitivo? Cuando, bueno, mi sujeto es un hombre, hice la cuantificación de CD19 y está menos del 2%. Hay alguna literatura que te dice incluso menos del 1%. Las dos pues son válidas. Y al menos uno de los siguientes, es decir, que nosotros ya identifiquemos la mutación en BTK, la ausencia de ARN mensajero en BTK, ausencia de proteínas de este gen en monocitos o plaquetas, y tener antecedente de primos, tíos o sobrinos maternos con al menos la disminución del CD19 también del 2%. Ese sería definitivo. ¿Y cuándo lo considero probable? Igual, hombre, disminución del 2% de CD19 y todo lo siguiente. Infecciones recurrentes, pero que aparecieron en los primeros 5 años de vida. IgG, IgM, IgA sérica, más de 2 desviaciones estándar por debajo de lo normal para la edad. Ausencia de isohemaglutininas y cuando yo ya hice la exclusión, perdón, de otras causas de hipogamaglobulinemia. Aquí el tratamiento en estos pacientes generalmente va enfocado a yo reducir las tasas de infecciones en mis pacientes, evitar complicaciones y darles una mejor calidad de vida. Algo importante es que no hay que esperar el diagnóstico genético para yo poder iniciar el tratamiento. El tratamiento ideal pues es la inmunoglobulina intravenosa con las mismas dosis que ya comentamos. Hay que checar si lo queremos pasar intravenoso o lo queremos pasar subcutáneo. Y pues los antibióticos profilácticos, siempre y cuando con dosis profiláctica podemos usar amoxicilina, citromicina o trimethoprim con sulfamethoxazol. Aquí el objetivo es mantener a mi paciente libre de infecciones. Y una de las complicaciones más frecuentes serían las complicaciones respiratorias, las neumonías, como en este artículo se menciona, en pacientes con agamaglobulinemia ligada al X. La complicación más frecuente fue neumonía y también se detectaron bronquiectasias en el 44.8%. Obviamente estas bronquiectasias también se ha visto que están asociadas a tener niveles más bajos de inmunoglobulina G. El pronóstico ha aumentado, el pronóstico en estos pacientes, ha aumentado la expectativa de vida. ¿Por qué? Porque ya tenemos un diagnóstico temprano, el uso adecuado de antibióticos y, bueno, el uso de la inmunoglobulina. Aquí los pacientes tienen ahora un pronóstico de sobrevida de 20 años del 70% y este porcentaje obviamente va a disminuir en países que todavía se encuentran en vías de desarrollo porque ahí podemos batallar pues en hacer el diagnóstico e incluso dar el tratamiento. Aquí los pacientes presentan un mayor porcentaje de ausentismo también a nivel escolar, de acuerdo a que pues tienen que ir tal vez a estar más tiempo en hospitales por la infección o por su infusión de gamma-globulina, y esto pues sí puede repercutir en su desarrollo. Las bronquiectasias, pues la principal causa de morbimortalidad, y bueno, también se puede generar malignidad con riesgo de cáncer colorectal o gástrico, hasta 30 veces más de la población general. Esto en relación a la gamaglobulinemia ligada al X, pero también tenemos aquella que es autosómica recesiva, es una causa más rara, son más graves, pero al ser recesiva, aquí también puedo tener mujeres afectadas, a diferencia de la otra que solamente son los hombres. Aquí los síntomas aparecen también a edades más tempranas y podemos sospecharla cuando no podemos identificar la variante de BTK. Ahora sí, sospechamos en una recesiva. ¿Dónde está la mutación? Pues en varios genes que están involucrados justamente ahí en la diferenciación de mi linfocito B, igual en la diferenciación de mi linfocito pre-B a pro-B. ¿De acuerdo? Solamente está la alteración ahí en diferentes pues, receptores. ¿De acuerdo? Y bueno, como conclusiones personales, pues la sospecha de una inmunodeficiencia primaria empieza obviamente con una correcta historia clínica, que esa la tenemos que hacer nosotros muy bien y muy específica. Conocer los 10 signos de alarmas para inmunodeficiencias, ser de género hombre con infecciones de repetición y ausencias de amígdalas, esos son datos importantes para gamma. Y también pues iniciar la gamma globulina aún sin tener el diagnóstico genético.
Es importante tener la asesoría genética pues, a todos los familiares que pudieran ahí estar afectados. Y eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda, pregunta.